H. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Cuando analizamos los caracteres del concepto de delito, se apuntaron las causas que pueden excluir la antijuricidad o la culpabilidad. Son algunas de las eximentes incluidas en el artículo 20 del Código Penal. Pero además de estas debemos tener en cuenta otras circunstancias que podrán modificar esta responsabilidad, atenuándola, agravándola o incluso actuando en uno u otro sentido en función de las circunstancias de parentesco entre sujeto activo y sujeto pasivo y o del delito cometido, como ocurre en la circunstancia mixta del parentesco. Hemos de hacer notar que para algunos autores las eximentes no son propiamente circunstancias que modifican la responsabilidad criminal, sino que simplemente la eximen, la eliminan. En estas páginas y por motivos pedagógicos consideramos conveniente incluirlas para un mejor conocimiento del temario. Circunstancias agravantes. Las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal suponen una mayor reprochabilidad al autor del delito, que en unas ocasiones lo cometerá por motivos racistas, mediante precio o promesa, con la mala intención de hacer sufrir aún más a la víctima, etc. La alevosía. La primera agravante es la alevosía. Habrá alevosía cuando el culpable comete el delito utilizando medios, modos o formas que busquen la completa indefensión de la víctima, de forma que ésta no se pueda defender. La jurisprudencia estima que habrá alevosía siempre que se dé muerte por la espalda a una persona o a un anciano minusválido o persona de edad avanzada. Disfraz. Abuso de superioridad o aprovecharse de otras circunstancias. La segunda causa agravante contiene circunstancias varias. Una es el disfraz. Usar este disfraz debilita a la víctima, pues ésta no puede reconocer a su autor, además de facilitar su impunidad, por lo que dificultará la investigación y la acción de la justicia. Con el abuso de superioridad, el autor se aprovecha de circunstancias físicas para cometer su acción. Se apreciará esta agravante cuando la diferencia de fuerzas entre el autor y la víctima sea manifiesta y evidente. Por último, este número recoge la antigua agravante de nocturnidad. Aprovechándose de estas circunstancias, deliberadamente se facilita la comisión del delito. Por último, ejecutar el hecho con el auxilio de otras personas, antigua agravante de cuadrilla, dificulta aún más la posible defensa por parte de la víctima, de tal forma que los autores aseguran la producción del resultado. Precio, promesa o recompensa. El punto tercero recoge la agravante de precio, promesa o recompensa por ejecutar el hecho delictivo. A nuestro legislador le parece más reprobable el hecho de que se ejecute un delito movido además por el ánimo de lucro. Esta agravante supone la existencia de una persona que es la que ofrece esa promesa, precio o recompensa, y otra persona que acepta cometer el delito movida por ese ofrecimiento. Estamos, pues, ante un caso de inducción, castigándose a inductor y autor material con la misma pena. Motivos racistas o discriminatorios. Los motivos discriminatorios expresados en la causa cuarta son variados y de distinta naturaleza, teniendo en común que muevan al sujeto activo a cometer el delito a causa de alguno de estos móviles. Ensañamiento. El punto quinto recoge la agravante de ensañamiento. Es una agravante clásica que implica por parte del autor el dolo de aumentar deliberada e injustificadamente el sufrimiento de la víctima, lo cual denota una especialidad maldad por parte del sujeto activo. Con respecto a esta agravante, hemos de tener en cuenta que el significado jurídico no es coincidente con el común o coloquial, pues para que se pueda apreciar habrá de darse el elemento objetivo del aumento del sufrimiento, y además ha de cometerse el delito con esa intención. Si falta alguno de esos elementos, no habrá agravante de ensañamiento. Por ejemplo,
un sujeto mata a otro asestándole múltiples puñaladas. Si de la primera de ellas provoca la muerte de la víctima, no habrá ensañamiento, pues el cadáver no sufre ya. Abuso de confianza. Obrar con abuso de confianza del agravante sexta tiene la misma estructura que la de abuso de superioridad. El sujeto activo que prevale dolosamente de esta circunstancia, que puede estar basada en una relación de confianza entre sujeto activo y pasivo. Prevalimiento del carácter público del culpable. La agravante número 7, el prevalerse del carácter público que tenga el autor, está justificada desde el momento en que el sujeto activo se aprovecha de sus circunstancias personales, como por ejemplo, que sea funcionario para cometer el delito. Reincidencia. En cuanto a la reincidencia, requiere el Código Penal que en el momento del delinquir el autor haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza, ataquen al mismo bien jurídico y siempre y cuando los antecedentes penales no se encuentren cancelados o hayan debido serlo por el transcurso del tiempo. Atenuantes. Las atenuantes se recogen en el artículo 21 del Código Penal. Son circunstancias variadas que producen un menor reproche por la acción realizada y por tanto una menor responsabilidad penal. Eximentes incompletas. En el número 1 del citado artículo se recoge como atenuante las llamadas eximentes incompletas. De esta forma, cualquiera de las eximentes expresadas en el artículo 20, siempre que no concurran todos los requisitos para su completa apreciación, como puede ser, por ejemplo, un estado de intoxicación por alcohol no plena. Actuar a causa de su adicción a alcohol, drogas o estupefacientes. En la causa segunda, el sujeto actúa a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo 20, alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Hemos visto que ejecutar el hecho bajo el síndrome de abstinencia excluye la responsabilidad criminal, pues el autor no es capaz de discernir acerca de la licitud de su actuación. En esta atenuante el sujeto sí es consciente de su acción, pero su dependencia a estas sustancias le mueve a cometerla, lo que se considera menos reprobable. Arrebato u obcecación. La tercera de las atenuantes tiene un carácter pasional. El arrebato u obcecación produce en quien lo padece una disminución de sus capacidades intelectivas, pero sin llegar a anularlas como sucede en la eximente de enajenación mental transitoria. Arrepentimiento espontáneo. Con la atenuante de arrepentimiento espontáneo, el legislador pretende fomentar la colaboración con la justicia. Se requiere que esta confesión se produzca antes de que el autor conozca que el procedimiento judicial se dirija contra él. Reparación del daño causado. Reparar el daño causado a la víctima, siempre antes de la celebración del juicio oral. Esta reparación no va a ser posible en todo tipo de delitos, siendo aplicable sobre todo en los de tipo patrimonial, en los que se puede proceder a la restitución de la cosa o su equivalente. Atenuantes por analogía. Por último, y pese a estar prohibida en derecho penal la analogía con carácter general, sí se permite la llamada analogía in bonam partem, que es aquella que beneficia al reo, de tal forma que los tribunales podrán apreciar cualquiera otra circunstancia similar a las anteriores que pueda atenuar la pena.